Pues buenas tardes, gracias doctora María Beatriz, gracias a los presentes, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y pues a los externos que estén reunidos también gracias por conectarse. Ya la doctora pues creo que me presentó, no tengo adicional nada que decir. Mi nombre, mi formación, soy enfermero y pues resido y trabajo acá en la ciudad de Bogotá. Vamos a dar como un preámbulo, porque es un tema muy amplio, es un tema muy complejo con respecto al tema del contexto del cuidado paliativo. Vamos a desglosar un poco desde el ámbito, más que todo como a nivel de Latinoamérica, resumidamente, y ahí nos centramos como en lo qué tenemos de cuidado paliativo en Colombia, cuál ha sido el proceso, cuáles son los alcances de cuidado paliativo, hasta dónde hemos llegado, cuáles son los retos que se vienen eh, con el cuidado paliativo que se viene y cuáles son los retos eh, que se están asumiendo pues, actualmente desde un punto de vista más interdisciplinario. Para dar continuidad con la presentación, voy a apagar mi cámara por temas de conectividad y el clima. A veces interfiere un poco, entonces voy a apagar la cámara, pero cualquier cosa, si interfiere el audio o preguntas, no sé, doctora, si las manejan al final o algo, pues estaré al pendiente. Normalmente es al final, le hacemos las preguntitas, pero pues si alguien quiere, no sé, no, mejor al final como siempre. Muchas gracias. Bueno, em, aquí en Esteban, si Esteban está por ahí, podría pasarla, por favor. Mm, creo que no es como moderador. Algo pasó. Bueno, para ir adelantando, eh, el tema de los cuidados paliativos, vamos a empezar por algo muy sencillo, algo muy básico que deberíamos conocer, que es el tema de la definición. No vamos a entrar hay varias definiciones, la definición que da la Organización Panamericana de la Salud, la definición que da la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo, la definición, perdón, de la OMS y definición que tenemos también acá dentro de algún tipo de normatividad que ya existe en nuestro país. Resumidamente, ¿qué dice la definición por parte de la Organización Panamericana de la Salud? Que los cuidados paliativos van en busca de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Acá vemos el paciente y su entorno, incluyendo familia o cuidador en este caso, que tienen problemas asociados a enfermedades mortales. Ahí lo define esa parte. ¿Por qué me voy un poco más a la definición que está en el recuadro azul? Acá ya más que hablar de enfermedades potencialmente mortales, hablamos ya de unas enfermedades que pueden estar en fase terminal, pueden estar en una fase crónica degenerativa e irreversible. Son como las características que tenemos en cuenta para poder definir pues, ¿quién va para cuidado paliativo? Esto hace un poco más amplia la población que se beneficia de esta misma disciplina. La siguiente, por favor. Hay algunos aspectos que son importantes dentro del cuidado paliativo. De entre ellos hablamos de que el cuidado paliativo incluye la prevención, la identificación de una manera temprana, de una manera oportuna y busca hacer una evaluación integral y el manejo de los problemas, tanto físicos, acá van a ver que el cuidado paliativo va muy arraigado a la parte del dolor, ya que es un signo que debemos llevar a cabo, ya que es un síntoma, hace parte de los síntomas desagradables, y otros síntomas que los puedo llevar a un contexto como síntomas desagradables que más adelante los vamos a relacionar. Hablamos de que el cuidado paliativo es el que brinda el apoyo para ayudar a los pacientes a vivir un poco más plenamente. Hablamos de plenamente en el sentido de calidad de vida, de algo de confort durante su proceso de dicha enfermedad. Este cuidado paliativo puede ser aplicable, perdón, a lo largo de la evolución de la enfermedad. Acá un punto que más adelante lo tocaremos, pero lo quiero mencionar, es que el cuidado paliativo no es para los pacientes que ya están en un fin de vida, que es como la percepción que se tiene actualmente, bueno, actualmente, recientemente del cuidado paliativo. Eh, tuve la oportunidad en mi tesis de la maestría, no, pues no la coloqué acá, si después se da la oportunidad sería bueno, pues me pareció muy interesante, en la cual fue una investigación cualitativa con fenomenología, se entrevistó ciertos cuidadores primarios
de pacientes oncológicos, de patología oncológica que ingresaban por primera vez al programa de cuidado paliativo. Y pues, oh sorpresa que todos tenían como la percepción de que el cuidado paliativo era porque su familiar ya se iba a morir, independientemente de la etapa en la que estuviera dicho paciente de su enfermedad. El cuidado paliativo puede influir positivamente en el curso de la enfermedad por el acompañamiento que se hace, por las herramientas, perdón, que se brindan. Eh, Cuando hablamos de cuidado paliativo no estamos hablando, es un punto medio, no, la intención no es apresurar ni posponer la muerte, es llevar a cabo este proceso como un proceso completamente natural dentro de un contexto social, dentro de un contexto emocional, dentro de un contexto cultural, religioso. Busca también brindar de una u otra forma el apoyo a esta familia o cuidadores, sea el caso. Por eso hay varios programas ya estructurados de cuidado paliativo que cuentan con escuelas de cuidadores. Es aplicable en todos los entornos de atención, llamémoslos de alta o baja o mediana complejidad. La siguiente, por favor. Y bueno, mientras Esteban logra pasar la diapositiva, vamos a hablar de quiénes necesitan cuidados paliativos, pero para llegar hasta, esto es como una pregunta que hacemos, pero para llegar a cabo, ¿quién requiere cuidado paliativo? La siguiente, Esteban, porfa. Vamos a contextualizar un poco eh, cómo es el comportamiento de nuestra población, ¿sí? Acá, ahí la diapositiva que sigue son unas gráficas, que ahorita que Esteban la pase. Es unas gráficas en las cuales nos acorte del 2021, la gráfica que está a mano izquierda, dice causas de mortalidad a nivel mundial en el 2021. Vamos a mirar por ojear simplemente las 5 primeras causas. Encontramos las enfermedades cardiovasculares, segunda causa el cáncer. Bueno, pues para el 2021 estábamos en plena pandemia, hablamos de pues el COVID, pues tuvo una tasa alta de mortalidad. Hablamos de las enfermedades crónicas respiratorias, de las enfermedades digestivas y infecciones respiratorias pues, de la vía baja. Pero mira, ahí hablamos también de la demencia. Ahí podemos contextualizar que acá encontramos tanto enfermedades no transmisibles que son muy correlacionadas con las enfermedades crónicas. Hay una línea muy delgada ahí para definir entre crónica. Sin embargo, no está exonerada de ir a un acompañamiento por cuidado paliativo. Y a mano derecha vamos a ver las causas de mortalidad en Colombia, corte del 2021, pues en primera fila vamos a encontrar el COVID, pues era época de COVID, picos de COVID. Las enfermedades cardiovasculares, no estamos para nada lejos de las causas a nivel mundial, el cáncer, enfermedades respiratorias, pues por temas ya de nuestra ubicación, temas culturales y de orden público, hablamos de homicidios y enfermedades digestivas y nuevamente nos vamos con demencia. El cuidado paliativo, su población está prácticamente la OMS en algún momento como en el 2017-2018 decía que en un 80-85% enfocada al paciente oncológico, porque pues es como lo logran ver acá, es una de las causas más presentes de mortalidad. ¿Qué dice la OMS? Que se calcula que eh, en el mundo aproximadamente se requiere de cuidados paliativos dentro del 40 al 60% de las defunciones que se han presentado. Eh, no, adelántala, Esteban, la que sigue, por favor. Y acá nuevamente vemos o traje un comparativo de cuál es la expectativa de vida que tenemos a corte del 2021. Una población que va a envejecer a nivel mundial, la línea morada, a nivel de Colombia, la línea azul, con un estimado, una aproximada, una media sobre los 70, 71, 72 años. La siguiente, por favor. Listo. Acá quise traer también para contextualizar un poco y seguirnos y poder, perdón, y poder darnos respuesta a la pregunta, ¿quiénes necesitan cuidado paliativo? ¿Para dónde va el cuidado paliativo? Esta es la pirámide poblacional a corte que está en la página del DANE, a corte del 2018. Nuestra pirámide poblacional, lo que vemos en color como fucsia es actualmente el comportamiento que tenemos. Y lo que está sin ningún tipo de relleno es como veníamos desde hace aproximadamente, dice que desde el 2005, bueno, ahorita el 2025 hace ya 20 años, cómo ha venido disminuyendo esa población de
la infancia, de la adolescencia, y toda se está concentrando, la pirámide poblacional se está invirtiendo, toda se está concentrando a población adulta, población mayor. Pues esta población viene acompañada de todas sus patologías y anexos en este contexto, pues asociado a su mismo nivel de vida, hábitos y pues a su edad. Siguiente. Eh, Aquí retomamos ya, bueno, lo anterior era con el fin de mirar que todos vamos a necesitar cuidados paliativos. Cuidado paliativo, siendo una disciplina nueva, es algo que en unos años va a ser, no lo estoy haciendo comercial ni nada, pero los cuidados paliativos va a ser el boom, el boom en el sentido de que va a requerir personal profesional, personal capacitado y formado para poder prestar atención a dicha población, pues dado el comportamiento de los cambios que se vienen con estos mismos. El cuidado paliativo Colombia está dentro de la línea de tiempo desde la más que todo arraigado como a la parte de Latinoamérica. Obviamente esto es europeo por alguien que inició con hospicios, pero bueno, yo me voy a enfocar acá en la parte de Latinoamérica. Y cuando hablamos de cuidado paliativo acá en Latinoamérica, su parte inicial fue asociado o relacionado con clínica del dolor. Inicialmente porque en ese entonces hubo como una campaña por parte de la OMS que se titulaba, como lo coloco acá en la diapositiva, Alivio del dolor por cáncer, dado al aumento de patología oncológica desde esa época. Y vemos cómo Colombia da su primer pasito en 1980 con Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Esto es relacionado con la Universidad ¿de qué? De Antioquia. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó allá ¿qué? En esa universidad? No, en la universidad no. Creo que más adelante lo menciono, pero bueno, ahí vemos cómo demás países con el transcurso de los años se fueron uniendo como a esto, pero inicialmente lo que les quería dejar acá de mensaje es que cuando todos arrancaron con cuidados paliativos en los años 80, los años 90, eh, todo era como en relación al manejo y al alivio del dolor. Varios de estos programas, que ahora son cuidados paliativos, iniciaron como programas o clínicas de dolor, resumidamente en esa época. Estos mismos se fueron de una u otra forma, por llamarlo así, se fueron ampliando para pacientes con otros diagnósticos a medida que fueron viendo la necesidad. Por eso hoy en día muchas de las enfermedades transmisibles, demencia, Alzheimer, están entrando dentro de los programas de cuidado paliativo. Eh, la siguiente, por favor. Listo. Acá quería como contextualizar un poco dentro de esta, ¿qué? Comportamiento a nivel de Latinoamérica, como ya en unos años, inicialmente acá en cabeza Costa Rica, claramente para el 98, empiezan a darle un poco más de forma a este contexto de pasarlo de dolor y llamarlo paliativos, ¿sí? Un soporte, un fundamento, un lineamiento, una política, los cuales hay un respaldo a través del sistema general de salud, independientemente de lo que se maneje en cada uno. Acá para nosotros en Colombia, que más adelante lo volveré a mencionar, hablamos de la ley de Consuelo Davis Saavedra, que es la que regula como todos los servicios de cuidado paliativo en relación con el paciente oncológico, pero da ciertas directrices, ciertos lineamientos al sistema de salud que manejamos actualmente, que ya más adelante lo menciono. La siguiente, por favor. De estos cuidados paliativos a nivel de Latinoamérica, en vista de que surgió la necesidad, hubo una población reconocida, hubo una normatividad que salió, empezó a generar esa demanda de personal capacitado y formado para poderle prestar atención a este tipo de población. Algunos países, los que tenemos en lista acá, hablamos de que ya tienen formalizada su educación en cuidados paliativos. Hay 8 países que cuentan con el reconocimiento de una medicina paliativa, ya sea como especialidad o subespecialidad, perdón. Acá en Colombia se llama especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, pues ahí en la tabla relacionan los demás em, países como cómo se recibe el título. En Colombia, digamos que para tener presente el primer ente que abrió educativo el programa de cuidados paliativos para los médicos fue el Instituto Nacional de Cancerología acá en la ciudad de Bogotá. En la tabla que está a mano derecha vamos a encontrar
el porcentaje de facultades de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología, con asignaturas independientes que de una u otra forma tocan el tema de cuidado paliativo. Mm, para este entonces, pues no había como tal una formación específica para ninguna de estas especialidades. Actualmente ya contamos con algunas universidades que más adelante les mencionaré que tienen la formación para estas otras disciplinas. La siguiente, por favor. Asimismo, se empezó de una u otra forma casi en todos los países a existir, a formar unas asociaciones de cuidados paliativos en conjunto con pues, medicina del dolor, que es como lo que normalmente le solemos decir. Mm, por alguna razón que no se logra justificar, obviamente influye el tema del sistema de salud y eso, lo que fue en Cuba, Nicaragua, no hay como tal una asociación conocida o que represente a estos países. Ah, perdóname. Ven, pásamela. Me quedó la que no, me quedó una imagen que no era pido excusas ahí, acá iba una tabla en la cual pues como que me representaba era qué países y en qué año como tal creó las asociaciones respectivas. La voy a mencionar acá en Colombia, contamos con dos asociaciones. La colombiana se llama Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia. Las dos con legalmente formadas y con sus miembros y sus afiliados respectivos, con sedes diferentes en distintas ciudades, pero con el mismo objetivo de fortalecer el cuidado paliativo acá en Colombia. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar un poco más al contexto de Colombia. Rápidamente vamos a dar un poco de cronología de las políticas públicas, acá cómo empezó en nuestro país. 2010, ley 384 de esa ley de Sandra Ceballos. ¿Qué pasó acá? Es una paciente que tuvo una patología oncológica, pasó por ciertas dificultades. La paciente pues finalmente ya falleció en ese tiempo, pero se hizo todo lo posible con el tal de fortalecer ese adecuada prestación de servicio para el paciente oncológico. Bueno, ahí fueron surgiendo resoluciones, pero más asociadas al sistema de salud. La siguiente, por favor, en las cuales no vamos a entrar como tal a detallar. De esta diapositiva, de acá sí considero que de una u otra forma ustedes van a oír mencionar la ley de cuidados paliativos coloquialmente, que pues acá me parece, se me quedó en el 2014, pero es más o menos, eso fue en el 2015, perdón, pero es del 2014, que se llama Ley em, de Consuelo Davis Saavedra. En esta ley, ¿cuál fue el punto clave? Es una ley que surge en la cual, aparte de decir, bueno, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a ciertos beneficios, obliga a los entes prestadores de servicios de salud, les dice, ven, necesitamos personal, necesito que tengan programas de cuidado paliativo, necesito que haya personal formado en cuidado paliativo, capacitado en cuidado paliativo. Asimismo, que la persona que está en cuidado paliativo tenga derecho, si sus facultades lo permiten, a decidir a tomar una decisión, qué quiero, qué no quiero de tratamiento. Esto pues por temas más que surgen a veces con la familia. Ahí ya empieza a tocar de una u otra forma el tema de voluntades anticipadas. La siguiente, pues ahí van a ver las leyes estatutarias de salud, todas las modificaciones que se hacen en el sistema de salud, pues las arraigan mucho al tema de cuidado paliativo. La siguiente, Esteban, por favor. De acá, igual, acá en el 2016, bueno, estas son resoluciones asociadas a las unidades funcionales de cáncer, a la parte de habilitación de los sistemas de salud, de los servicios perdón, este tipo de servicios en cuanto a cuidado paliativo del paciente oncológico. Pasemos a la siguiente, Esteban, por favor. Y acá no me quedo acá, pero quería mencionarles, bueno, acá hay una resolución, que es la resolución, la 2665 es de junio del 2018, que es la cual es como el anexo, o por llamarlo así, lo relaciono, a la ley de Consuelo Davis, en la cual ellos arraigan cuidado paliativo y esta resolución da como tal o reglamenta parcialmente el documento de voluntad anticipada.
da cuando hablamos de un documento de voluntad anticipada, cómo es el proceso para legalizarlo, quiénes lo pueden hacer, eh, qué validez tiene el documento desde la parte jurídica y legal. Siguiente. En Colombia, en vista de que surgió la normatividad, igual, un comportamiento que empezó desde la parte de Europa, llegó a Latinoamérica, así como Latinoamérica dijo, wow, necesitamos personal, necesitamos un fundamento técnico-científico, legal en este caso. Colombia pues no se quedó para nada atrás. Colombia, lo que les mencionaba hace un momento, cuenta con la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, sede principal acá en Bogotá, y la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, que no recuerdo si es en Cali o Medellín, que tiene su sede principal. Aproximadamente para el 2016, no la pases, Esteban, todavía, para el 2016, eh, se crea el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos. Este fue, creo que fue uno de los mejores entes que han venido fortaleciendo el cuidado paliativo acá en Colombia. Este es un ente que de una u otra forma hace parte de la Universidad del Bosque. ¿Y qué hacen acá en el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos? Busca monitorizar, perdón, o monitorea el progreso de la atención paliativa en el país por medio de diferentes dimensiones. Inicialmente lo vieron como un proyecto de excelencia académica, pues como les decía hace un momento, la Universidad del Bosque, en colaboración con otras instituciones académicas acá a nivel de Bogotá. Sin embargo, ya tiene encima los ojos del sector gubernamental, sociedades científicas, como lo son las que están acá relacionadas, grupos de interés, tanto así que para el año 2021, si no estoy mal, sí, 2021, la Organización Mundial de la Salud propone un modelo conceptual para fortalecer esa parte de monitorizar el progreso de los cuidados paliativos y reconocer el trabajo que está realizando acá como tal el observatorio a nivel del país. Ellos generan unos informes técnicos para resumirles, que son muy detallados, en el cual vemos cómo es el comportamiento del cuidado paliativo a nivel de los departamentos, desde la parte de educación, distribución de opioides, pues es uno de los medicamentos que se manejan en gran porcentaje para el manejo del dolor. Ese signo de interrogación ahí, ya lo que es gran parte de Latinoamérica, en Chile están muy bien organizados, en creo que Costa Rica, si no estoy mal, ya tienen una sociedad o asociación de sus países, pero netamente para enfermería. Entonces yo creo que ya es como momento de ir pensando en crear esa asociación, no con el fin de elitismo, no con el fin de crear más grupos, sino con el fin de fortalecer nuestra profesión. Las asociaciones que tenemos acá actualmente, ahí están todas las profesiones, hay trabajadores sociales, hay terapeutas, hay médicos. Sin embargo, eh, no hay como tal un ente que regule o las actividades netamente propias del cuidado, como lo es en este caso de enfermería. En Colombia contamos con sociedades o asociaciones de enfermería, como la oncológica, las de cuidado crítico, pero como tal de cuidados paliativos, siendo una disciplina nueva, no caería nada mal proyectarnos a fortalecerlo. Siguiente, por favor. Dado que tenemos ya una normatividad, unos lineamientos, surgieron unas asociaciones o sociedades científicas para el país, se han generado ya también documentos que nos orientan un poco para brindar este tipo de cuidados paliativos. Contamos con una guía práctica clínica que fue pues revisada por el ministerio, aprobada por ellos, por los entes participantes. Contamos con su ABC o el manual rápido de cuidados paliativos, que prácticamente es como el resumen de esta guía de práctica clínica. Y no obstante, hace unos meses, creo que fue a finales del año, ahorita el 2024, hicieron lanzamiento la Asociación de Cuidados Paliativos, un libro de soportes cuidados paliativos enfocado al paciente oncológico. Es un libro que es gratuito, lo pueden descargar directamente de la página de la asociación, es muy útil y da bastante como un lineamiento en el cual unifica esta parte del cuidado para este tipo de pacientes oncológicos. La siguiente, por favor.
Ya entrando a ver un poco más el tema del cuidado paliativo, ¿qué dice el informe técnico del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos para el 2021? Dice que 3 de cada 10 colombianos que fallecieron necesitan cuidados paliativos. Acá hay como un porcentaje asociado por alguno de los departamentos, que es la mayoría de acá de nuestro país, y si nos ponemos a analizar, están concentrados mayorías en la parte de Antioquia, Boyacá, Risaralda, que está como sobre el 36%. Ahí hay que hacer un análisis profundo porque más adelante les voy a mostrar que no en todos los departamentos, no en todos los municipios contamos con este tipo de personal capacitado o por lo menos con un programa de cuidado paliativo. Sin embargo, ya las aseguradoras lo están exigiendo a las IPS, lo cual está en proceso todavía de estructuración, más que todo en esas áreas que son algo retiradas o casi que rurales en otras partes del país. Siguiente, por favor. Acá podemos ver como tal el número de servicios de los cuidados, número pues sí, como el servicio de cuidado paliativo a través de algunos departamentos como los principales de acá del país. Bogotá, pues manejamos gran parte, hay gran población, Antioquia también es un departamento grande, bueno. Pero como si vamos a ver un poco la parte final, lo que es Amazonas, Guainía, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Bichada, no cuentan con servicios de cuidado paliativo eh, para esta población. Entonces es una población que aún no podemos hablar de que tenemos accesibilidad, no podemos hablar de que tenemos cobertura. Eh, Nuestro sistema de salud no es malo, no es malo, sin embargo, hay temas que aún se están entrando a revisar, que aún están en revisión, sin negociaciones, para poder llegar a estos sitios. Pues desafortunadamente los profesionales se centran en las ciudades principales, que eso pues lo movemos acá, la gráfica no lo muestra, y en estos sitios por temas de seguridad, por temas de conflicto, pues temas ya muy personales de nuestro país, no son como tan amigos de desplazarse a estos sitios que están algo retirados. Por ejemplo, pues como decir, Casanare, Arauca, que pues en medio de todo son departamentos que son retirados, pero bueno, no son tan montañosos y esto, es muy bajo lo que se tiene de servicios de cuidados paliativos. Y creo que si fuéramos a ver el tipo de población que haya, habría para montar programas y reestructurarlos de buena, con buena población. La siguiente, por favor. En estos servicios ya tenemos como tal una reestructuración también de los servicios de cuidados paliativos a nivel domiciliario. En Colombia, de acuerdo al informe técnico, contábamos con 125, de los cuales 33 más referentes hacia el ámbito oncológico, 92, como ven, son bastantes en el ámbito no oncológico. Eh, de baja complejidad, estos 33, y 90 que son servicios de complejidad mediana. La siguiente, por favor. Aquí también podemos ya como tal, de una u otra forma, entrar a ver los programas en cuanto a la parte de educación, programas que empezaron como tal a formar sus profesionales, ya sea a través de diplomados, de maestrías, especializaciones en posgrados de cuidados paliativos. Hablamos de que hay 10 universidades con formación de programas en cuidados paliativos, 8 programas médico-quirúrgicos para medicina, 2 programas de posgrados para enfermería, aunque ya ahorita hay algunos, ya contamos con la formación en la Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque, Unisanitas también ya tiene cuidado paliativo acá, y hay una en la Universidad Pontificia Bolivariana que también, pues es como tal una residencia en cuidado paliativo, pero es dirigida a médicos, enfermeros y psicólogos también. Un programa de posgrado para psicología y un programa de posgrados de manera interdisciplinar, que ese es el que les hablo de la Pontificia Universidad Bolivariana. Mm, la siguiente, por favor. Espera que devuélvemela, Esteban, por favor. Pues bueno, acá no voy a entrar como tal a nombrar universidades, pero bueno, Antioquia tiene cierta cobertura con su parte de educación y formación.
Bogotá también tiene, en cuanto a la parte de medicina, ¿no? Tiene también varias universidades que tienen el programa de medicina del dolor y cuidados paliativos. Eh, ya como tal, si entramos a ver un poco más los programas de enfermería con formación específica en cuidados paliativos, en el pregrado, ya hay algunas que cuentan con docentes formados en cuidados paliativos, ya sea por diplomado, sea por especialidad o por maestría, que los están empezando de una u otra forma a contratar. Es aquí cuando les digo, como ya se creó la necesidad, ahora pues empieza como tal ese juego de oferta-demanda con el recurso humano que se está formando en cuidado paliativo. Uno, pues yo cuando hice mi maestría les comparto y en varias universidades cuando hacíamos encuentros, los de cuidado paliativo éramos o somos pues, muy pocos. Estamos hablando que en mi salón eran 6 estudiantes, en el bosque también eran 4 o 5 estudiantes, en Sanitas también eran 8 o 10 estudiantes. Dado que cuidado paliativo tiene un mal, pues no mal, no sé, hay como una mala, sí, hay una percepción no adecuada para ese tipo de especialidad porque hablan de cuidado paliativo, lo relacionan con muerte, lo relacionan con fin de vida, lo relacionan con cáncer, eh, pero cuidado paliativo va más allá de un fin de vida, va más allá de tratar a un paciente que está en una fase terminal. Eh, Cuidado paliativo es una de las disciplinas independientemente del perfil que se tenga, médico, psicólogo, enfermero, que va a llevar como ese empoderamiento con lo que se nos va a venir en unos años por el tipo de población que vamos a resultar manejando. Mm, Aquí ya entrando un poco más a detalle, pues Bogotá, siendo la ciudad capital, hablamos de que el 30%, no me quedo acá en la presentación, de esta población adulta que fallece en Bogotá necesitó cuidados paliativos al final de la vida. Hablamos de, por otro lado, que un 40% de la población de niños que falleció en Bogotá necesitó cuidados paliativos al final de la vida. He aquí un detalle, ya hay universidades que están empezando a ofertar cuidados paliativos pediátricos especialmente para medicina. En posgrado para enfermería ya hay algunas universidades que te dan como la opción, puedes profundizar en adulto, puedes profundizar en niño. Sin embargo, dado que es muy nuevo el cuidado paliativo pediátrico, tiene aún tiene algunas partes, por llamarlo así, por unas oportunidades de mejora. Es un área completamente nueva. Y cuidado paliativo es, si ustedes lo llegan a analizar, es completamente transversal a todo, a todo. Un paciente quien recibe el diagnóstico de cuidado paliativo puede ingresar a un programa de un diagnóstico oncológico, perdón, puede ingresar a un programa de cuidado paliativo. Este cuidado paliativo, ¿qué le va a hacer? Le va a brindar herramientas al paciente por su patología, le va a brindar herramientas a su cuidador primario, en su caso, a su familiar, ¿sí? También hace como tal parte del proceso de duelo pre o post, dependiendo del tipo de paciente que se esté manejando. Tiene unas herramientas que las estamos utilizando que falta bastante por organizar más de la parte de lineamientos, porque cuidado paliativo, a pesar de que estamos hablando desde los 80 90 que venían manejándose como clínicas del dolor, es una disciplina nueva. Les voy a hacer un paralelo, un contexto, no sé si, bueno, si algunos ya tenemos ciertos añitos, recordamos cuando empezaron con el mundo de la oncología. Cuando las enfermeras oncólogas empezaron a formar, eran muy pocas, estamos hablando demasiadas pocas. Cuando estas universidades empezaron a sacar el personal formado en oncología, es aquí donde las IPS se dan cuenta, wow, qué diferencia tener una enfermera oncóloga formada en su disciplina con respecto a la atención y el cuidado que le brinda a este tipo de pacientes. No estoy desmeritando a una enfermera, pues, que tiene su experiencia como enfermera en la parte del cuidado, pero no el cuidado específico que requiere este tipo de población. Con paliativo estoy más que seguro que vamos por la misma línea. Ahorita no somos muy pocos los que estamos formados en cuidado paliativo, estamos hasta ahora como tocando puertas, abriéndonos a este mundo del cuidado paliativo, pero pues en unos añitos todo esto pues, va a cambiar pues por necesidad de la población con la cual estamos manejando actualmente. La siguiente, porfa. Aquí ya para cerrar un poco el tema, ¿sí? Quise como abordar o dejar
unas premisas frente al cuidado paliativo, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, el cuidado paliativo puede brindarse paralelamente a los tratamientos tradicionales para curar o tratar la enfermedad. Cuidado paliativo no siempre es fin de vida, no siempre es este paciente que está en una etapa moribundo. Además, el cuidado paliativo tiene un punto de vista muy holístico. Hablamos desde conflictos emocionales, sociales, espirituales. Y por esta misma razón es que el cuidado paliativo no es solamente del enfermero o la enfermera, no es solamente del médico. El cuidado paliativo es un equipo interdisciplinario. Por eso les mencionaba también de que se está abriendo espacio para otras disciplinas en cuanto a la formación postgradual, para psicología, así como está psico-oncología, están los psicólogos paliativistas para trabajo social, porque es un manejo especial que requiere este tipo de población. Los cuidados paliativos no son no solamente para el paciente que tiene cáncer, ¿sí? Lo que les mencionaba hace un momento, el cuidado paliativo también es para los pacientes que los denomino como enfermedades no transmisibles, enfermedades siempre y cuando sean degenerativas e irreversibles. Son como los términos que solemos manejar para este tipo, para poder abarcar un poco más quién va para cuidado paliativo. Lo que les mencionaba hace un momento, un Alzheimer, demencia, enfermedades neuromotoras, ¿no? Que como el cuidado paliativo es tan nuevo, aún no ha logrado abarcar este tipo de población, ¿sí? Hay personas que están con enfermedades degenerativas y progresivas que están dentro de la clasificación de las enfermedades raras, enfermedades huérfanas, ¿no? Pero no hay como tal un programa estructurado que logremos captar este tipo de población. Creo que es uno de los retos que se viene para cuidado paliativo, independientemente de la disciplina o el perfil que se tenga de formación en paliativo, es poder organizar y fortalecer este tipo de programas. No es solamente como que ir, formarme, graduarme, sino es asumir ese reto porque los que se están formando ahorita en cuidado paliativo son los que prácticamente tienen que ir montando todo el no el programa, sino como los lineamientos, porque podemos hablar de cuidado paliativo en gestantes, podemos hablar de cuidado paliativo en la parte pediátrica, en infancia, en el adulto mayor, asociados o dependiendo del tipo de patología con el cual este cuente. La Alianza Mundial en su momento publicó que eso fue para el 2021, que en todo el mundo más de 25 millones de personas que mueren cada año con problemas de salud requieren cuidados paliativos. Y en su gran parte esto incluía a niños y jóvenes, eh, que pues más que todo estos niños y jóvenes los asociaban o eran pacientes de tipo de origen oncológico. Mm, el reto para cuidado paliativo actualmente es un reto grande, como les digo, es una disciplina que en medio de todo es nueva, que hasta ahora está abriendo puertas. El mensaje que les quería dejar es cambiar un poco esa percepción de que el cuidado paliativo solamente es cuando ya está el paciente, vuelvo y repito, el paciente o la persona en la etapa final. Lo que se está buscando también es, con algunos centros que tienen programas muy bien estructurados de cuidado paliativo, es que el paciente, una vez reciba su diagnóstico de manera oportuna, ingrese al programa de cuidado paliativo. Inicialmente desde la parte de medicina para poder manejar toda la parte de síntomas desagradables que quizás van a generar las quimios que son utilizadas de manera curativa, ¿no? Las quimios, queramos o no, van a generar ciertos efectos adversos relacionados con síntomas desagradables, náuseas, vómitos, cambios en el estado emocional, cambios en su estado o contextura física. Es aquí donde entra el grupo o el programa de cuidado paliativo a interceder en ese tipo de población. Hay un programa que está, no le estoy haciendo publicidad, pero hay un programa que está muy bien estructurado, por lo menos acá en Bogotá, y es referente para el ministerio, que es el programa, el Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario San Ignacio, en vinculación con la Universidad Javeriana. Es un programa en el cual tiene toda la población caracterizada y tiene una sede, por llamarlo así, física independiente. A mí esta sede en que me ayuda con este tipo de población. Uno, no estoy colapsando los servicios de urgencias. ¿Qué pasa en otros sectores? El paciente que sale posquimio, literal sale, hablando un poco más coloquial, sale muy, muy mal por los síntomas que produce la quimio. Es un paciente que sale con náuseas, que salen con vómito, eh, y pues no tiene a dónde más ir sino al servicio de urgencias. Un tipo de paciente es que está inmunosuprimido, que está con un estado de ánimo completamente lábil. En un servicio de urgencias
Dios, es algo complejo. Allí en el programa que ellos manejan, es un servicio que lo manejan, no está 24 horas, 7 días a la semana, pero está 6 días a la semana, con un horario extendido en parte de la noche, en el cual el paciente sale de quimios y sale con algún tipo de síntoma desagradable, inmediatamente entra al Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos, le maneja sus síntomas desagradables, hay un médico paliativista, el cual se encarga de titular los analgésicos para que el paciente se pueda ir a su casa con su manejo analgésico y asimismo con la corrección de sus síntomas desagradables. Entonces, son como experiencias exitosas que uno ha visto en algunos programas, igual hay unos de manera ambulatoria que también he visto que han sido como exitosos y brindan ese confort y responden a las necesidades como tal de los pacientes que requieren el servicio de cuidado paliativo. Y bueno, ya nos, aquí ya termino mi presentación. Esta es una frase que es la correlaciono mucho con cuidado paliativo, en la cual dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, el dolor, vuelvo y lo repito, tal cual dice, no lo vamos a poder evitar en ningún tipo de paciente. Controlar, sí. Ahí cuando utilizamos los instrumentos de evaluar el dolor en el paciente es con el fin de medir qué tanto el paciente tolera su dolor y cómo podemos mitigarlo. Pero quitarlo no va a ser posible, pero sí podemos ser ayuda para disminución y control de este dolor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la intervención, esta conferencia tan buena. Le solicitamos el favor que si tienen preguntas, pues pueden abrir el micrófono y hacérselas de una vez, aprovechar al conferencista o escribirlas que las vamos leyendo. ¿Alguien tiene preguntas? Todo fue muy claro. ¿Todo fue muy claro? No, no mentiras. ¿O no fue claro? Bueno, fue claro. No, no, todo fue muy claro. Todo fue claro. Primero felicitarlo, muy buena la conferencia, me encantó. Un momento que me distraje porque estaba con lo de conciencias, pero volví, me activé nuevamente porque estaba muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Qué tan, qué tan tanto trabajo hay para los Que en ese compenso en mi octavo semestre a mis estudiantes de trabajar en el cuidado paliativo, ¿cierto? En ese final de la vida, en ese acompañamiento que yo creo que enfermería es la persona más indicada para estar ahí en estos momentos. Entonces, qué buena esa experiencia que nos diga, ¿qué tal es, cómo nos ¿cómo esas plazas para los enfermeros, para los futuros enfermeros que aquí hay muchos que se van a graduar dentro de poquito? Gracias. claro, profe. Si lo vemos ahorita, a hoy, 2025, realmente hay algo, hay una limitación, hay una restricción en cuanto al personal formado posgradual en el tema de cuidado paliativo. Sin embargo, era cuando yo les hacía como el paralelo, si recordamos cuando se empezaron a formar las enfermeras oncólogas, coloquialmente nadie daba un peso por las enfermeras oncólogas, y ellas es una inversión de tiempo, de dinero, cuando ya y se formó toda la parte de lineamientos, cuando las instituciones prestadoras de servicios de salud se dieron cuenta del cambio que había al tener una enfermera formada posgradual en oncología a una enfermera pues que tiene su experiencia de cuidado, pero no era como el especializado para este tipo de pacientes. O sorpresas, hoy en día la especialidad de oncología es muy bien paga, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la industria. Con cuidado paliativos percibo que estamos en una fase muy similar y estamos en esa fase en la que nadie da un peso por nosotros, literal. Cuidado paliativo lo asocian como con, no, ustedes va a ver morir los pacientes, usted es el que va a estar ahí acompañando pues, a la familia cuando el paciente está en esta fase final, pero no, cuidado paliativo tiene mucho por hacer, pero somos muy pocos los que estamos de este lado en cuidado paliativo. Es más, actualmente como son tan pocos los de cuidado paliativo, es un grupo muy cerrado. Entonces, el fuerte de cuidado paliativo actualmente que está enfocado es en el tema de dolor, ¿sí? Pero ya hay instituciones que están estructurándose, pues, por la misma normatividad que hay en salud, en la que le dice, oye, necesito que tenga un personal capacitado y formado en cuidados paliativos. Necesito que tenga un programa de cuidado paliativo. Hay muchas instituciones que ya están empezando a formar esos programas.
Tanto así que ya existe la consulta de enfermería de seguimiento en cuidado paliativo, que eso es, son muy pocas las que lo tienen, pero eso le ahorra un dineral de plata si está muy bien estructurada a la institución y al paciente le da un confort en la parte del seguimiento de su tratamiento, ¿sí? Eh, en unos años, aspiro que no tan lejanos, paliativo va a tener mucho por liderar, por el tipo de población que se nos viene, una población que está enfermando, una población que está añosa, como miramos en la pirámide, es una población que la pirámide se nos está invirtiendo, ya todos vamos pues para el cuarto, quinto piso, entonces ese tipo de población es el que se va a beneficiar en un momento, en cierto momento, perdón, con el tema de cuidados paliativos, pero vuelvo y repito, a hoy estamos todavía abriendo ese campo que en unos años va a fortalecer a las políticas del país en cuidado paliativo. Tenemos mucha norma que nos respalda actualmente ya. Pues sí, ya que está hablando, hágale la otra pregunta cortica, porque sí, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas, bueno, le voy a hacer una pregunta porque cogí la palabra primero. Ahí sí se anima la pregunta. Vean, le voy a hacer una pregunta muy de enfermería. Cuéntenme, esas teorías del final tranquilo de la vida, esas teorías del confort, ¿cómo las contextualiza usted en su día a día? Para que, o sea, son aplicables nuestras teorías, por ejemplo, la de Kolkaba, por ejemplo, que es la del confort. Hay una también al final de la vida y manejo del dolor. Esas teorías son aplicables y contextualizadas en el quehacer diario. Completamente. Son completamente aplicables, son completamente textualizadas y resumidamente, estas teorías, no, a veces cuando vemos en nuestra formación las distintas teorías, su aplicabilidad, como que las vemos por separado, que no las podemos a veces visualizar en el día a día laborando. Pero un ejemplo, estas teorías de confort, de acompañamiento al final de la vida, va muy de la mano o las vamos a ver reflejadas en las políticas que tienen las instituciones de humanización. Esto hace parte de ahí. Entonces, cuando hablamos, un ejemplo, el final de la vida en una UCI, no debería existir, pero existe. ¿Quién está todo el tiempo con un paciente en la UCI en un fin de vida? El enfermero, 24/7. ¿Quién es el que está diciéndole al familiar, siendo un poco empático con esta familia por el proceso que están pasando? El enfermero. Si nosotros no tuviéramos esa formación de las teorías, el conocimiento desde la parte disciplinar, sería muy complejo tener esa empatía en estas situaciones con este tipo de pacientes. El manejo del dolor, o sea, un paciente que está en fin de vida, si no tengo claridad en ciertas teorías, en ciertos paradigmas, es muy complejo hacer cierto tipo de evaluación con este tipo de pacientes para ofrecerle una mejor atención y cuidado tanto a ellos como a su familia por la fase que están pasando. Son necesarias y útiles. Muchísimas gracias. Le doy un saludo muy especial al profesor Miguel, que está desde México con su grupo de estudiantes, como pueden ver ahí. Entonces, Genial. muchísimas gracias por ser tan juiciosos y siempre conectarse. Voy a dar lectura a algunas de todo este mundo de preguntas que tenemos acá. Empecemos con Patricia Joaquí, donde dice, hola, Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la implementación de los cuidados paliativos en Colombia, tanto a nivel institucional como en la formación del personal de salud? ¿Y qué estrategias podrían adoptarse para mejorar su accesibilidad, cobertura y calidad en la atención de pacientes con enfermedades crónicas o en estado terminal? Inicialmente, me devuelvo nuevamente a mi tesis que hice durante la maestría, el tema de la percepción que hay del cuidado paliativo. Actualmente acá en Colombia el cuidado paliativo, eh, uno entrevista a las personas y la percepción de ellos hacia el cuidado paliativo es fin de vida, es muerte, em, y lo relacionan solamente con esto, cáncer, muerte, fin de vida. Es un tema cultural, es un tema social, es un estigma que ya se ha venido trabajando. ¿Bajo qué estrategias? En la volver un poco más transversal los programas de cuidado paliativo. Es cuando les mencionaba hace un momento, venga, si el paciente recibe un diagnóstico oncológico o no oncológico, debe entrar en seguimiento dentro del el programa de cuidado paliativo. Con esto se da a conocer el programa
¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de las herramientas que brinda el programa para su cuidador, las herramientas que brinda para el familiar. Si hablamos de un poco de estrategias más específicas, ¿cuáles son? El seguimiento que se le hace a este tipo de pacientes. Fundamental en la enfermería, que lo vemos desde el primer semestre y toda la carrera, y eso no va a cambiar si estemos en un nivel de alta complejidad, la educación que enfermería brinda a los familiares, a los cuidadores y el paciente, considero que es la mejor educación que puede haber por la formación que tenemos. Si nos vamos un poco más al contexto acá en Colombia, el médico da un parte médico con respecto al diagnóstico del paciente, el manejo del paciente, pero el médico informa la evolución del paciente, chao, me voy, ¿quién queda ahí? La enfermera, ¿no? Entonces, las estrategias van de cuidado paliativo, van muy enfocadas de la parte de intervención, teniendo en cuenta el tipo de paciente, ya sea una consulta de enfermería, ya sea el seguimiento con la adherencia a su tratamiento, y la preparación para el proceso en el que se viene. Hay pacientes que van para fin de día, hay que hacer un proceso de acompañamiento desde la parte espiritual con ese tipo de pacientes. Ahí cuando hablo de espiritual no estoy hablando de religión. Espiritual es como ese eje central de línea recta que está entre lo religioso y como las creencias, por llamarlo así, del paciente y de su familia. Una experiencia que me pasó, tuve un paciente judío en la institución donde trabajo. Y pues uno es muy dado con los pacientes, ven, cuando el paciente va a fallecer, cómo le puedo colaborar, quieren que llame un líder espiritual, ustedes tienen su líder espiritual. Ellos trajeron su líder espiritual, pero sorpresa que tienen toda una preparación cuando el paciente fallece. Entonces, abrirle esas puertas a ese tipo de pacientes para que puedan llevar a cabo eso, les da un poco de confort a ellos, saber que por su cultura, por sus experiencias, en ese tipo de pacientes era que el paciente debía estar con unas sábanas completamente blancas. El paciente debía estar con un atuendo que lleva puesto. Al brindar ese espacio a ellos, eso es un tipo de actividad de intervención en el cual yo no voy a decir, no, es que esto solo lo hace cuidado paliativo. Ellos lo van a ver como que el enfermero o la enfermera hizo la intervención, pero desde ahí arraiga o lleva a cabo para poder contextualizar un poco la atención o las intervenciones que se hacen desde cuidado paliativo. Pero como les digo, hay parte de intervención, hay parte de educación y hay mucho por investigar aún para poder perfilar cierto tipo de atención a cierto tipo de pacientes que pues se están hasta ahora analizando para cuidado paliativo. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta dice, se ha hablado pues sobre el cuidado paliativo y que antes no, en el país no se hablaba mucho. Entonces dice que ¿por qué será eso? ¿Será porque la población era más joven? ¿Porque la prevalencia de enfermedades terminales degenerativas? ¿Porque no había tanta prevalencia? Esa pregunta la hace Laura Herrera. Listo, Laura. Va muy asociado, sí, por eso como que les traía las gráficas de miremos cuáles son las causas de mortalidad que están pasando, miremos cómo se está comportando en la pirámide poblacional, en este caso para Colombia, que pues no está muy lejos de la pirámide poblacional a nivel mundial, se está invirtiendo. Anteriormente habían otros tipos de hábitos que tenían nuestras personas por temas culturales, por temas sociales. Aparte de eso, muchas de esas personas coloquialmente, antiguamente, no consultaban, ¿sí? Sabíamos que nuestros abuelos se morían, no coloquialmente muerte natural, porque murió en su casa, un infarto, ¿sí? Que quizás pudo ser secundario a un mal manejo de una hipertensión, pues que nunca fue diagnosticado oportunamente, una falla cardíaca que el paciente venía manejando, X patología. Eh, Aparte de eso, los sistemas de información eran muy limitados. Entonces, hoy en día tenemos bastantes bases de datos, bastante acceso a estadísticas, con lo que, un ejemplo de cuidado paliativo, lo que les mencionaba. Colombia ya tiene el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos que nos brinda un informe técnico prácticamente cada 2 años de cómo está comportándose el cuidado paliativo, cuáles son las patologías que más están con mayor prevalencia. Entonces era un tema que estaba por estigma anteriormente por el cuidado paliativo, porque sí, el cuidado paliativo empezó con dolor, se fue con oncológico y salir de oncológico es lo que se está tratando de hacer actualmente, no de ahora, pero sí en los últimos años que se está llevando como tal a cabo para poderlo dejar de una manera transversal a todas las patologías que son
degenerativas, irreversibles, pero con un acompañamiento desde un momento oportuno, desde el diagnóstico oportuno con estos. Muchas gracias. Otra pregunta nos la hace Diana Estrada. Dice, desde enfermería, ¿cómo podemos comunicarnos asertivamente con la familia de un paciente en estado terminal? Es un punto que yo considero que tiene varios factores que pues, se interactúan en ese momento. Uno es, obviamente, no sé, hay un valor agregado para el enfermero que hace parte de la formación que nosotros recibimos, que es lo que nos lleva a estar en contacto todo el tiempo con el paciente y su familia. Dos, de una u otra forma influye lo que yo traigo de casa, ¿sí? Que culturalmente, la parte religiosa, aunque en enfermería deberíamos ser un poco neutrales en eso, hay temas culturales que son complejos de manejar de acuerdo a la ubicación geográfica en este caso, del enfermero, influye bastante. Eh, He ahí el punto que está dentro de la formación de cuidado paliativo. Cuando uno se forma en cuidado paliativo, uno ve bastante la parte espiritual, uno ve bastante la parte emocional, porque el hecho de estar con un paciente que está postrado en cama, que está en fin de vida, uno no puede ser de piedra, pero tampoco va a estar con el familiar del paciente allá llorando todo el tiempo. Hay situaciones que tocan fibras, pero es como ese llevar a cabo ese término de empatía y decir, eh, no sé lo que está sintiendo esa persona, ¿sí? Porque pues son emociones diferentes, son respuestas diferentes. Cuando hablamos del dolor, eso es algo perceptivo. En la parte emocional es completamente igual. Pero sí puedo ser un poco empático, que es entender por la situación que está pasando ese paciente, entender por la situación que está pasando esa familia y cómo yo puedo brindar un confort, por llamarlo así, o pues llevándole un poco más a la disciplina, un cuidado adecuado para ese paciente y esa familia. En algunos de los casos es una habilidad que se va adquiriendo con la experiencia en enfermería. Eh, También hay programas de educación no continua que llevan a esto. En paliativo es muy común esto. Un taller de espiritualidad, un taller de manejo de emociones, un taller de manejo de comunicación asertiva, ¿sí? Es como saber qué decirlo, cuándo decirlo y cómo decirlo, ¿sí? Pero considero personalmente que es una habilidad que se va adquiriendo con la experiencia. No puedo decir que es algo que ya en la carrera no lo van a dar, ¿no? Enfermería es muy amplia, es muy integral y es muy complejo abordar este tipo de situaciones. Es más, no sé, profe, si allá, un ejemplo, cuando hablamos de universidades en el Quindío, tienen docentes formados en cuidado paliativo o tienen una asignatura que toque el tema de cuidado paliativo, influye también bastante. No, no les sabría decir esa pregunta. Si alguien me puede colaborar, si hay alguien como con especialización o maestría en cuidado paliativo aquí, no, Sí, porque que es lo que en mi hablamos en el cabeza informe. no la En el tengo, no sé. informe técnico, como es tan nuevo, hasta para las universidades ha sido nuevo. Ya por lo menos incluir una asignatura en el pregrado que hable de cuidado paliativo contextualiza un poco al estudiante, pues, el tipo de paciente o el tipo de patologías o el manejo con esta población. Ah, yo creo que está dando respuesta a otra pregunta que le estaban haciendo por acá, que dice de que desde el pregrado cómo se podría fortalecer el cuidado paliativo. Entonces ahí le está haciendo la respuesta. Y otra pregunta es algo de telemedicina, me dicen por acá. Para los cuidados paliativos también se podría realizar por telemedicina. ¿Y cuál sería la importancia de esto en la salud del paciente? Uf, sería fundamental. Obviamente la telemedicina en todos los aspectos no va a reemplazar la consulta presencial, pero sí sería aprovechando que contamos con la tecnología, contamos con los elementos, todo va a ayudar mucho al paciente, especialmente cuando acá en Colombia que les mostraba la gráfica donde les decía, mire, coloquialmente voy a decirlo así, tierra perdida, Guainía, Amazonas, oye, allá no hay cubrimiento de cuidado paliativo, ¿sí? Y claro, es como entendible, es una zona montañosa, es una zona que es rural, con problemas de orden social, que pues yo no me iría tan fácilmente para allá y la población para salir de allá también es complejo para ir a una cita de seguimiento de cuidado paliativo, ¿no? En ese tipo de poblaciones sería bueno implementar un seguimiento telefónico si fuese posible o telefónicamente, hablando de telemedicina, qué bueno con mi paciente que está bajo un tratamiento por una patología X, pero está en manejo del dolor.
Seguimiento para la adherencia a su tratamiento. Ven, le hago una teleconsulta a mi paciente. Pepito Pérez, ¿cómo va con su tratamiento? Aprovecho y aplico escalas, un ejemplo, si es dolor, venga. La, nume- la numérica análoga, venga, ¿cómo se ha sentido con el dolor? O la visual, la que aplique, ¿sí? No, es que mira que no me funciona el medicamento. Oportunamente, ven, vamos a venir a consulta, hablo con el médico, hago una gestión y hacemos titulación de analgésicos para poder, pues, buscar el objetivo con el paciente. O de lo contrario, no, es que este medicamento me generó vómito, no sé qué, diarrea. Oye, estos pacientes siempre van a ir de la mano con un laxante, ¿sí? Entonces, al doctor se le olvidó el laxante. Son cosas que le brindan confort al paciente, hace sentir al paciente importante y a su familia dentro de un seguimiento a través de la telemedicina que no todos la implementan, pero no se debería descartar con este tipo de pacientes que pues no sabemos qué dificultades tienen para el traslado, es más, dependiendo del tipo de patología. Bueno, me cuenta Laura Herrera, mentiras que yo también lo tenía, pero se me había olvidado, que hay una electiva acá en la Universidad del Quindío que es sobre el manejo oncológico, pero pues no sabemos muy bien cómo es la electiva, pero Sí. sí hay una electiva sobre el tema. Y yo creo que esta pues la última preguntita que le voy a hacer. Todavía quedan bastanticas, yo se las mando por el correo para que Claro que usted sí, en sus tiempos libres, cuando quiera, las lea y las responda con mucho gusto. Yo se las hago llegar con a gusto lo los haré, profe. participantes. Bueno, por acá entonces nos dicen, leamos otra diferente. Las barreras, había una de barreras. Eh, ¿Puede existir algún tipo de barreras para la aplicación de los cuidados paliativos desde enfermería? Sí, la principal considero que son las barreras en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Porque esto desencadena en parte el estigma hacia cuidados paliativos. Sin embargo, es una barrera que podría decir que se ha venido trabajando. Eh, Barreras que pueden interferir entre cuidados paliativos y enfermería, la comunicación. Realmente esto es como todo, o sea, no tampoco voy a decir, no, cuidado paliativos es maravilloso, es el boom. No, esto es como cuando uno estudia enfermería. Si le gusta, le va a funcionar. Y por eso tenemos varias especialidades posgraduales para enfermería. No todos se van por cuidado paliativo, porque realmente esto no es para todos. Esto requiere un poco, no estoy diciendo que sea esté por encima de las demás especialidades. No, no, por favor, todas son importantes en todos los campos, ¿sí? Pero el cuidado paliativo requiere un poco más de herramientas que van más de la mano desde la parte emocional, desde la parte de una u otra forma sentimental, la empatía, espiritual, ¿sí? No es que los de paliativos seamos hippies, no, pero tiene que uno tener un contexto amplio en la parte cultural por el tipo de situaciones que se presentan, ¿no? Eh, Barreras, nuevamente retomándolo, pueden haber varias, pero es que estamos en un proceso de cambio, vuelvo a lo mismo. Esas barreras, ¿cómo las puedo combatir? Pues sí, mitigar, por llamarlo así, desde la parte de la formación y educación, lo que hablamos. Son muy pocas las universidades que tienen una asignatura de cuidado paliativo o un profesor formado en cuidado paliativo, ¿sí? Que es muy, o sea, no es desmeritar, pero es muy distinto que un profesor de cuidado crítico me dicte cuidado paliativo. Sí, obviamente, hay indagación, hay una investigación que se hace, una revisión de literatura, pero pues por algo existe la formación en ciertas disciplinas y asimismo pues la implementación de estas. Entonces, mm, barreras las hay, pero tenemos todas las herramientas para poderlas mitigar y trabajar desde la parte de educación y formación de los profesionales de enfermería en este caso. Bueno, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy, por habernos aceptado la invitación y por habernos dado esa gran conferencia. Muy amables a todos por la asistencia y los esperamos el próximo mes, en abril, para la próxima Enfermería al Día. Hasta luego, Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias a todos, feliz tarde, noche, ya nos vemos. Chao. Chao, Muchísimas profe. gracias por la invitación. Gracias, profe, que esté